Encontramos que algunas zonas de su cerebro están inflamadas, impidiendo que mejore. Pero habrá alguna forma de reducir esta inflamación, ¿no? ¿Algún tratamiento, alguna operación, algo que ustedes puedan hacer? Lo siento, pero de momento no. Esa es una zona del cerebro que no podemos tocar. Solo podemos esperar. O sea que mi hijo se va a quedar así. No les puedo asegurar nada. Solo quise que lo supieran porque Javi se va a dar cuenta de que sus piernas no responden y si su ánimo decae y si se deprime, podemos perder todo lo que hemos hecho hasta ahora. A ver. Estás jugando conmigo, ¿verdad? ¿Me quieres hacer creer que te gusta García? Por favor. Ay. No, la verdad sí, me encanta tu mayordomo. Se me hace que es lindo, es simpático, hace un trabajo con dignidad, me encanta hasta su copetín. ¡Ay! A ver, levántame. No te hagas. Yo sé que lo haces para molestarme, ¿eh? Porque sabes que los tengo a raya, él y a Fonsi. A ver, te recuerdo que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Sí, claro que todos son libres, pero en mi casa no, ¿ok? Aquí yo dicto las normas y el que no las cumpla se puede ir volando a la calle. Bueno, pero a ver, ¿qué tiene de malo que yo hable con tus primos? Ok. Ese par de sinvergüenzas que te hicieron reír tanto anoche andan buscando la manera de ligarse a las dos. Y eso yo no lo voy a permitir. Mira, te recuerdo que aquí yo soy una simple inquilina y que tú no tienes el derecho de decirme con quién puedo y con quién no hablar, ¿eh? Ok, mi reina, déjame acerco para allá. Te lo voy a explicar con peras y manzanas para que te quede claro, ¿ok? Esta casa se respeta porque aquí vive mi santa madre y mi hermana. ¿Está claro? ¿Capiche? Bueno, pero tampoco tienes por qué sentirte derrotada. Es importante que sepas que si yo voy a ser tu abogado en este proceso, te tengo que decir la verdad en todo momento. Y la presencia de ese familiar nos complica el caso muchísimo. ¿Pero quién es? Sol no me habló de nadie, al contrario, se siente sola. Lo único que pude investigar es que se trata de una tía de la mamá de Sol. Y si tanto la quiere, ¿por qué no se la llevó? Tal vez no tenga los medios o no quiera hacerse cargo. A veces los familiares prefieren dejar al niño a cargo del gobierno y solamente van a visitarlo periódicamente para evitar que éste entre en un proceso de adopción. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Lo primero sería contactar a la tía de Sol y expresarle tu deseo de solicitar a Sol en acogida familiar y esperar que acepte. ¿Y si dice que no? Bueno, si dice que no, va a tener que someterse a un proceso muy similar al tuyo, en el cual va a tener que demostrar que es capaz de quedarse con la niña. Pero esto es todo lo que tenemos, Julieta. Por eso es importante que me digas, ¿estás dispuesta a dar esta pelea? Tal vez no sea fácil, pero acepto el reto. Yo quiero que Sol tenga un hogar y no voy a descansar hasta conseguirlo. Debemos calmarnos. Está siendo muy drástica. Se trata de nuestro hijo. No me puedo ilusionar con fantasías. ¿Para qué crees que nos llamó la doctora? Bueno, ella también habló de los progresos de Javi. Ya sé, pero eso solamente lo dijo para amortiguar el golpe. Nos citó para decirnos que lo único que nos queda es la esperanza. Nada más que no lo dijo directamente, eso es lo único. No te debiste haber ido de la casa, Antonio. Vuelve, por favor. Es que yo sola no puedo con todo. Eso no es necesario. Yo estoy en la casa cada vez que me necesitan. Es que no es igual. No tiene sentido que sigas viviendo aquí. ¿Tú todavía tienes esperanzas de volver con Julieta? Como no entiendo, ¿por qué dices eso? No te vayas a enojar con Javi. Esta mañana me vio muy angustiada y, bueno, pues me contó que Julieta terminó contigo. Buenas tardes. Buenísimas tardes, señorita. Ay, Santo Cristo Redentor, quítame esta tentación. Ahora, Leti, eres una diosa del Olimpo, mamacita. ¿Pero por qué estás vestida así? Pues la doctora dijo tarea número 2, sorpréndelo. Muy bien hecho ese paso, sorprendidísimo. Ajá, y no tienes fuego, chiquito. ¿Quieres fuego? Tengo mucho fuego. Pero no creo que sea buena idea. Podemos incendiar el hogar. Ay, de eso se trata, de sorpresas.
Ay, no, mi lady. ¿Qué? Estás pensando en la gorda, Mateo. No debió contarte lo que pasó con Julieta. Da igual, digo, tarde o temprano lo ibas a ver, ¿no? O sea que todo este sufrimiento no ha servido de absolutamente nada. Deberíamos estar juntos, por el bien de Javi y pues también por el nuestro. Digo, no estoy diciendo que como pareja, pero te fuiste de la casa para recuperar a Julieta y no resultó. A ver, dejamos algo claro. Sí. Yo estoy de acuerdo en apoyar a mi hijo, a nuestro hijo. Sí. Pero que te metas en mi vida o yo en la tuya no me parece correcto. Y por favor, Cata, deja de querer manipularme. Ay, no es manipulación, es simple sentido común. O sea, nosotros también necesitamos apoyarnos el uno al otro. Y así será, como siempre. Antonio, tú necesitas una persona que te escuche, que te dé ánimo, que te ayude a levantarte cuando tú te tropieces. Alguien que mire las cosas desde fuera. Cata, tú nunca verás las cosas desde fuera. Ok, como quieras. Pero si antepones el bienestar de tu noviazgo a la salud de tu hijo, te vas a arrepentir, Antonio. A ver, yo nunca haría eso. Además, mi tema con Julieta es una crisis normal de pareja. Y perdón, pero no sé por qué te platico de mi vida personal. Ay, pues, me lo cuentas porque me tienes confianza, porque me quieres y porque sabes que yo jamás te voy a abandonar. Antonio, nos conocemos demasiado. Sí. Vuelve a la casa, por favor. No, Cata. No voy a volver. No puede ser que yo estoy comprando este disfrazito horroroso para hacer lo que nos dijo la doctora y tú estés pensando en la gorda. De verdad que no, bomboncito, de verdad que no, caramelo. Se me chispoteó. No se te chispoteó porque yo escuché perfectamente cómo dijiste el nombre de la gorda. No, pero es que yo ni siquiera sé cómo se llama la damita esa. Te lo juro, yo quise decir Mileti. No me quieres ver la cara de tonta, Mateo. Porque te odio. ¡Te odio! ¡Ah! Pero tenemos terapia. Pues va solo. Los he reunido el día de hoy para ponerlos al tanto de todo. Como se habrán dado cuenta, don Ramiro nos visitó el día de ayer. Muy bien, espero que nos tengas buenas noticias. Nos hace falta un recorte de personal, diría yo que nos urge. ¿Te importa dejarme continuar? Sí, claro, te ves feliz. Sí, estoy feliz. Beto, por favor, ¿puedes ir al grano? Tengo que poner unos pasteles en el horno. Claro que sí. A ver, lo que pasa es que don Ramiro quiere que yo sea el nuevo administrador de su cadena de cafeterías. ¡Felicidades! Eres el mejor, te lo mereces. Muchas gracias. Y bueno, me imagino que se están preguntando ahorita quién se va a quedar como encargado del café. Y bueno, para que no se imaginen más, les digo que he tomado la decisión que la nueva encargada de la cafetería va a ser Elena. Bueno, les prometo que yo voy a cumplir con todas mis obligaciones y que voy a ser una gran jefa. No, a ver, eso no es justo. Habemos otros compañeros que tenemos mucho más tiempo que ella. No, pero claro, como se la vive moviéndote las nalguitas, pues por eso le diste el puesto, ¿no? ¿Qué dijiste? Lo que oíste, costurera 2. Te exijo que ahorita mismo retires tus cochinas palabras. A mí no me exiges nada. Te voy a enseñar a respetar ahorita. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Así vas a tratar a los clientes cuando no les gusta tu café con leche? Solo estoy diciendo la verdad. Te ganaste este puesto por coqueta. No te voy a permitir que me faltes al respeto. ¿Me entendiste? Me respeta. ¡Ya basta! Viviana, ahora sí te pasaste. Mira, tú mejor ni digas nada, Alberto, que yo tengo mucho más tiempo que ella en este trabajo. Te recuerdo que tú dejaste el trabajo sin avisarme. Todo esto lo pensé muy bien, ¿ok? Jorge estudia y solo puede venir medio tiempo. Matilde tiene hijos, salen a mediodía. Azucena ya tiene su cargo en la cocina y está estudiando en la universidad. Todo lo pensé muy bien. ¿Te queda claro? Sí, me queda claro, jefe. Felicidades, chicos. Van muy bien en sus terapias. Muchas gracias. Yo no sé cómo te sientas tú, pero yo estoy hecho pomada, ¿eh? Ay, no aguantas nada. Bueno, los dejo, chicos. Nos vemos al rato. Sí. ¿Por qué tienes esa carita triste? Si te acaban de felicitar. Tuve un recuerdo de mi ex. Lo de tu ex no fue de repente, ¿o sí? No. ¿Y qué pasó? Aloha. Fabián, ¿cómo supiste que estaba aquí? Pues, ¿cómo no voy a saber cuál es el lugar favorito de mi novia? ¿Eh?
¿Cómo está mi colegiala revolucionaria? Pues adaptándome al sistema. La verdad es que tengo mucho miedo, no me puedo concentrar en los exámenes. Me siento muy desmotivada y la verdad hasta se me han ido las ganas de cambiar al mundo. Madonna, creo que estás muy clavada en tus problemas personales. Sí. Oye, estoy seguro que esa depre se va a ir. Y te van a volver las ganas de ayudar al mundo. Tienes razón. Pero me cuesta, Fabián. Me cuesta mucho. ¿Por qué no dejas de pensar en Javier? Madonna, creo que tienes que tomar distancia. Me voy a ir a los Estados Unidos a hacer una tesis sobre migrantes. Y voy a tratar de ayudar con lo que haga falta. Quiero que vengas conmigo. En fin, eso pues ya acabó. En serio. Porque yo ayer la vi muy clavada contigo. Too late. Yo ya no soy el mismo de antes. Mírame. Una silla de ruedas no me parece una razón suficiente para cortar. Pero te digo la verdad. Me hace feliz saber que eres libre. Y te digo por qué. ¿Por qué? Ven. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas